Había una vez, hace muchos años, un niño llamado Francisco Hinojosa, pero muchos le decían Pancho. Este joven tenía ganas de ser médico, pero un día se topó con un libro muy especial y después de leerlo, su vida tomó un rumbo diferente. Es un caso muy extraño en relación con otros colegas con los que he platicado, pero yo de niño casi no leía nada. Leía cómics, eso sí, no me perdía uno, pero también en la época en la que yo era niño no había la oferta de libros que existen ahora, ni estaban bien diseñados, ni bien ilustrados, en un español que a veces no hablamos en México. Y empecé a leer en realidad a los 16 años. Y fue un azar. Un hermano mío ganó un concurso de oratoria en su escuela y como premio le dieron, además de una medalla, un libro quizá no apto para la edad que tenía él, tenía unos 13 años más o menos. Y algún día yo, sin nada que hacer, empecé a hojear ese libro y leí la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y de pronto yo ya estaba atrapado en San Petersburgo, en el siglo XIX, de la mano de un joven al que le quieren hacer la vida imposible, una usurera, y él termina matándolo, y uno está de parte de ese joven estudiante. Este libro se llama Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y empecé a leer todo lo que me encontré, desde teatro de los siglos de oro, biografías, poesía, novelas, de todo un poco. Y me fui empapando más de literatura. Cambié mi vocación. Yo pensé que iba a ser médico y decidí meterme en una carrera que pudiera darme como una guía ordenada de lecturas. Capítulo 1. Los primeros cuentos. Por pedido de las editoriales, Francisco empezó a escribir sus primeros cuentos, hasta que un día dejó de ser una petición y se convirtió en una vocación. Hasta que se me ocurrió la primera historia. Y esa primera historia se remonta a un regalo que yo le había hecho a mi hijo. El regalo consistía en un telescopio. Y mi hijo, pues empezó a ver, yo muy emocionado con él, tratando de enfocar la luna. Ya por fin la localizamos, que no es fácil. Pero en cuanto él vio que en la luna no pasaba nada, no había ni marcianos, ni selenitas, ni partidos de fútbol, empezó a usar el telescopio para otra cosa, como por ejemplo para pegarle a la pelota. O sea, como si fuera un bat, mi telescopio. Y con eso se me ocurrió una historia de un niño al que le regalan un telescopio y con él empieza a ver qué sucede en el departamento de enfrente. Y bueno, ahí empieza ya una serie de travesuras y de aventuras. Pero ese fue el primer libro, que por cierto tiene poco de haber sido llevado a la pantalla por José Will. Y sigue siendo así como el libro que me introdujo a la literatura infantil. He de confesar que de niño yo me comía los mocos. Sin embargo, el caso de Tencho me llamó mucho la atención porque su afición a ellos era desmedida. Los mocos son un producto que las personas arrojamos a diario, especialmente los niños. Son viscosos, saladitos, suaves y sobre todo gratuitos. Hace 20 y tantos años ya, en una editorial que se llama el Fondo de Cultura Económica, un editor visionario que es Daniel Golding decidió apostarle en serio a la literatura infantil y juvenil. Cambió la historia de las letras en México y del mundo editorial. El director de la colección, Daniel Golding, se acordó que yo ya había escrito y me pidió. Y ahí empecé yo también a escribir primero uno que se llama Aníbal y Melquiades, y al año siguiente La peor señora del mundo. Capítulo 2. El cuento que lo cambió todo. La peor señora del mundo. Que ese sí fue un libro que tuvo pues una polémica interior. El libro lo presenté, Daniel se lo dio a sus lectores de confianza a leer y los dictámenes fueron negativos. Dijeron, no, ese personaje no puede ser protagonista de un cuento para niños, un personaje violento que echa jugo de limón en los ojos a sus hijos, incluso cuando se portan bien, está mal de la cabeza el tipo. Pero él, yo creo que estaba en su oficina con una margarita, lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico, hasta que finalmente cayó el pétalo que decía, lo publico. Pancho ha sido fundamental en la literatura infantil y juvenil,
porque cuando él publica La peor señora del mundo, cambia prácticamente un paradigma sobre lo que tenía que ser escrito para niños. Él lo que hace es proponer en una historia un personaje terrible, un personaje que se sale con la suya muchas veces. O sea, no es un personaje al que proponga una moraleja, no hay una historia allí que quiera enseñarle nada a los niños. Es una historia para divertirlos, que trata a los niños con profundo respeto por su inteligencia, y ese es el éxito de ese libro. Y nos invitaron a escuchar de viva voz La peor señora del mundo, y la verdad sí me pareció como medio extraño el cuento, porque no estaba muy acostumbrada a esa de literatura y sobre todo de autores mexicanos, pero conforme fue pasando el tiempo, ya teniendo el libro en las manos, viendo las ilustraciones del Fisgón, que son maravillosas y que son un maravilloso matrimonio entre el Fisgón y Francisco Hinojosa, me pareció que sí era un cuento muy adecuado para los niños, sobre todo porque tiene toda una concepción de lo que es la ciudadanía, ¿no? La unión de la gente para lograr algo con ingenio, no con violencia, y es muy divertido. En el norte de Tarambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. No busca una historia tierna, acaramelada, complaciente con los lectores. Lo que él busca es una historia compleja y que realmente desafíe a los niños. Un tiempo en algunas escuelas prohibieron La peor señora del mundo porque a los papás les parecía un libro muy agresivo, pero a los niños les divertía muchísimo ese libro. Con el paso del tiempo, o sea, este año cumple 25 años de haber sido publicado, con el paso del tiempo ha sido más que aceptado. Incluso hay muchos adultos que lo compran para sí mismos. Además, usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. Los libros de Pancho son siempre muy leídos, pero La peor señora del mundo, que es un clásico ya de la literatura infantil en México, se reimprime permanentemente. En el fondo es quizá el segundo título más vendido del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que es uno de los autores más leídos, y también abrió esta parte, ¿no?, de la subversión, como que siempre había cuentos como muy condescendientes con los niños, y él presenta personajes construidos como muy exageradamente, con mucho humor. Antes se creía que los libros para niños solamente podían tocar ciertos temas: príncipes, princesas, castillos, duendes, animales. Y hoy en día los temas son tan diversos, y antes que pensábamos que podían ser temas prohibidos, ¿no? No sé, la diversidad sexual, la xenofobia, el niño en situaciones difíciles, el divorcio, la muerte, las desapariciones forzadas. Temas que son duros y que pensamos que solamente caben para escribirse en relación con adultos o con jóvenes. Ahora esos temas están siendo tratados muy directamente en literatura infantil. Capítulo 3. Un amante de las letras. Soy un caos, en ese sentido soy un caos. Trabajo al mismo tiempo varias cosas, me aburro de una o ya no puedo seguir, paso a otra, y puedo pasar muy fácilmente de estar escribiendo, no sé, un artículo para un suplemento cultural en el que colaboro quincenalmente, sobre, no sé, algún tema que tiene que ver con política, y de ahí paso a escribir memorias de algún viaje que hice, porque estoy haciendo un libro así como de memorias de viajes, y tengo también varios cuentos al mismo tiempo que estoy trabajando, uno para adultos, otro para niños,
Y al mismo tiempo, ya porque tengo también presión por parte de los editores, hago antologías. Cada libro tiene como su propia fuente de inspiración. A veces sí tiene que ver con cuestiones muy cercanas a mí. Hay un libro que se llama Mi hermana quiere ser una sirena. Y es una historia que yo tomé de la conversación de mis dos hijas. Una quería ser sirena de grande y la otra escuchaba todas sus historias y yo nada más oía esas conversaciones. Claro, le inventé muchas situaciones más, pero surgió de ahí, ¿no? Mi hijo era un comedor de dulces, un goloso permanente. Y le escribí un libro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, que es la historia de un niño que tanto comer dulces se convierte en un niño de dulce. Me encanta mucho Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, porque es un niño que se transforma en dulce. Y eso de niña a mí me encantaba. Soñaba con poder comerme una mano, una oreja llena de dulce. Amadís era lo que se dice un niño goloso. No había dulce, chocolate, chicloso, malvavisco, paleta, mazapán, pirulí, helado, pastel o frasco de mermelada que paseara sus gratos aromas ante su nariz sin que a él le entraran unas ganas feroces de devorarlo. Recuerdo de chiquita que tuve una época con mi padre que yo me enojaba mucho y le reclamaba mucho que por qué no tenía una oficina y por qué no tenía un portafolio. Y todo eso venía porque todas mis amigas de la primaria tenían padres que iban a una oficina y tenían un portafolio. Y yo no entendía por qué mi papá no era así. Y lo veía encerrarse en un cuarto que estaba dentro de mi casa. Y yo me preguntaba qué hacía. Escribo siempre en lo solitario, me la paso la mayor parte del tiempo solo, pero finalmente esa soledad la estás compartiendo con alguien más, porque estás escribiendo sabiendo que hay alguien más que lo va a leer, ¿no? Es una soledad compartida. Yo creo que un escritor sin lectura no es escritor. Y es algo que creo que está pasando mucho con jóvenes que dicen, yo quiero escribir, pero en el momento que le preguntas, ¿qué has leído? No han leído nada. Eso me ha sucedido en los talleres en los que doy. Y digo, sin lectura no hay escritura. Y la única receta que puedo dar para alguien que quiere escribir es que tiene que leer. Y no hay de otra. Los únicos maestros, los maestros mejores que podemos tener están en los libros, están en los libreros. Creo que uno de mis maestros así fundamentales es Jorge Luis Borges. Cuando me acerco, cada vez que leo, releo su obra, siempre creo que es él el que ha encontrado las palabras exactas para decir lo que quiere. Y quizás para escribir lo que hago es releer un poco a Jorge Luis Borges. Capítulo 4. El alimento del alma. Tener un amor por la lectura, por la literatura, capacita a los niños para encargarse, digamos, de varios desafíos o problemas que puedan tener en la vida. En particular, la literatura infantil proporciona una especie de educación emocional y psicológica, les da a los niños herramientas. Es esencial, es como pensar en que los niños lean y en ofrecerles buenos libros para leer, es como pensar en darles un alimento, ¿no? Entonces, es importante porque es sustancial para que crezcan, para que maduren, para que vayan ellos adquiriendo no solamente un lenguaje, sino una manera de ver el mundo, una manera de encontrarse en el mundo a través de los libros, a través de buenas historias. Les da algo muy fundamental, un ejercicio de la imaginación. Y esto yo lo tomo de un autor psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim, que escribió un libro llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él dice que nunca hubiera recibido en su consultorio a tantos niños con problemas si esos niños hubieran leído cuentos de hadas. Y pienso lo mismo, creo que así como un deportista antes de meterse a la cancha a jugar fútbol tiene que correr y tiene que hacer aparatos y ejercicios, tiene que prepararse para entrar a la cancha, para que alguien enfrente la vida, resuelva obstáculos,
creo que ese gimnasio es la biblioteca. Aquel niño que leyó de adulto va a tener una mayor capacidad para enfrentar esos obstáculos, para resolver problemas. La literatura les enseña que no están solos, que hay precedentes para cualquier situación casi, y que ellos pueden a través del ingenio y la imaginación no solo defenderse, sino salir adelante. Creo que estamos así en un momento muy bueno en México en lo que se refiere a la escritura de libros para niños, también en la otra, pero en lo que se refiere a la literatura infantil es un momento ideal. Hay muchos editores interesados en publicar, los editores ganan dinero con la publicación de libros para niños, hay concursos también, hay talleres, y eso creo que ha hecho que haya crecido mucho el interés y el gusto por los libros. Hay un interés también por parte de los lectores, hay muchas ferias de libro, tanto las que se hacen en la Ciudad de México, que es muy grande, pero también en algunos municipios, en algunos estados, pero fundamentalmente en las escuelas. Realmente nace hace como unos 35 años otra vez este boom por la literatura infantil y juvenil, aparte de bueno, que siempre han existido los clásicos, un poco buscando historias más que tengan que ver más con los niños de ahora, con la realidad de ahora, y creo yo que algunas editoriales han hecho grandes esfuerzos por crear a los futuros lectores de libros de adultos. Llegamos un poco tarde en relación con algunos otros países, pero creo que ahora tanto la literatura como la ilustración que se hace en México ya son de exportación. Ya muchos de estos libros se traducen o se publican en otros lados o se leen en otros lados, y si sucede algo similar con una nueva generación de ilustradores realmente muy buena, que también es de exportación. Y algunos libros se han traducido, muchos también de Francisco se han traducido a otros idiomas, y eso pues nos da mucho gusto. Un día hablando con la bibliotecaria del Instituto Goethe, me dijo que le encantaba Francisco Hinojosa, una alemana. O sea, da gusto que se vaya universalizando nuestra literatura, que no nada más sea algo muy local y que otras personas de todo el mundo la puedan leer. Capítulo 5. Pero los jóvenes y los adultos también leen. La mayoría de mis libros son para niños y solamente he escrito uno para jóvenes, que se llama Con los ojos abiertos, y es una novelita que tiene 2 o 3 años de haber sido publicada. Y tengo unos cuentos que los escribí pensando en adultos, pero que me han funcionado para jóvenes. Uno de ellos se llama Los pinches chamacos, que se tradujo en teatro como Los niños perdidos, y este año cumple 15 años de representación. Ya ha viajado por toda América, ha estado en España y ha ido a muchas escuelas. Entonces, entre los jóvenes esa obra, ese monólogo de Los niños perdidos ha causado buen impacto. Esta que es la primera novela para jóvenes que Pancho escribió y que muchos lectores le han sugerido que escriba una segunda parte, ya nos dirá. En este libro Pancho hace una especie de reescritura de Cenicienta, y una chica que tiene hermanastras, que tiene una madrastra, que son terribles, un papá muy ausente, en fin. Y lo que vemos aquí es este descubrimiento de la protagonista, una adolescente, el descubrimiento del mundo afuera, del mundo sin sus padres, del mundo sola, qué pasa, qué aventuras corre. También tiene cuentos muy fuertes, ¿no? Como de A los pinches chamacos, que es un cuento que escribió él como en 94 y ahorita tiene una vigencia increíble por toda la violencia familiar que está existiendo. Y cómo los niños se han involucrado en esta violencia también, se han metido a la delincuencia. Entonces creo que es un autor muy versátil, tanto para niños como para jóvenes. Una vez me dediqué a matar moscas. Junté 72 y las guardé en una bolsa de plástico. A todos les dio asco, a pesar de que las paredes no quedaron manchadas porque tuve el cuidado de no aplastarlas. Solo embarré una, la más gorda de todas.
pero luego la limpié. Lo que menos les gustó, creo, es que las agarraba con la mano. Pero la verdad es que eran una molestia. Lo interesante es que Francisco, claro, es más conocido como autor de literatura infantil y juvenil, pero también, desde luego, que escribe para adultos y ha escrito cuento, poesía, etcétera. Me gusta estar jugando. En lo que escribo para adultos siempre hay violencia y muerte, pero esa violencia y esa muerte tienen como escudo de mi parte el humor, especialmente el humor negro. Y en eso puede participar lo que es crónica, lo que es novela, lo que es cuento. En cambio, lo único que no tiene nada de humor es un libro que escribí sobre la migraña, que lo decía antes, es un libro que se escribe a partir del dolor. Llega un de pronto que se repetirá varias veces durante el día. Una sensación sin duda reconocible. La migraña ha empezado a desencadenarse con su velocidad habitual. Todavía no hay dolor, solo una sensación que incluye toda la cabeza. Pero un libro necesario, un libro que yo tenía que escribir, porque después de 27 años de padecerla, me pidieron que lo escribiera y yo dije, este es una deuda que tengo conmigo mismo y con quienes padecen esta misma enfermedad. Lo escribí y casualmente después de escribirlo se me quitó. Capítulo 6. El legado de Francisco. Yo creo que es muy respetado entre los niños, entre los jóvenes. Yo siempre me encuentro gente ya de mi edad o más grande que siempre me dicen, tu papá me alegró la infancia. Y eso para mí siempre ha sido increíble porque a mí también me alegró la infancia. Pues en realidad el reconocimiento que creo que ansía todo escritor, que es tener lectores. Y creo que tengo lectores. Eso lo percibo cada vez que voy a una escuela, que voy a muchas escuelas, cada vez que me encuentro con alguien así en la calle que me dice, oiga, mi hijo leyó tal libro, ¿no? En la estación de trenes estaban para recibir a los alumnos del nuevo ciclo escolar Madame Bouveau, directora de la escuela, el decano André Rousseau, el prefecto Jean-Paul de Paul, la doctora Wanda Luf, maestra de la cátedra de masoquismo, y Jafrika Yesenia, instructora mexicana de la materia de striptease y directora técnica del equipo de lucha en lodo. El humor es el legado de mi papá. La verdad, una fiesta, la vida con Francisco, una fiesta constante. Yo creo que lo vamos a recordar siempre porque tiene un sentido del humor muy peculiar. A veces un sentido del humor negro, podríamos decir. Tiene cierta malicia allí para encontrar el ángulo mejor desde el cual contar una historia. Y hay una imaginación completamente desbordada, riquísima, es ingeniosísimo. Pues igual que sus libros, sobre todo estos. Es muy nervioso, y por eso yo creo que escribe con esa agilidad, porque su prosa es muy ágil y va de una palabra a otra y tiene cierto ritmo. Pienso que es una persona muy sencilla, muy generoso con los lectores. Yo he visto colas y colas que están esperando que les firme libros y siempre tiene una actitud muy amable. Como alguien generoso, como alguien que disfruta cada momento de su vida, que disfruta todo lo que hace, viajar, cocinar, estar con sus hijos, escribir, enamorarse, es un romántico de la vida. Sabe disfrutar y sabe amar y sabe divertirse, goza la vida de una manera contagiosa. Carta poder. Por este conducto, vida mía, quiero darte ese poder cumplido y bastante que tanto deseo conferirte. Soy tan tuyo que ya casi eres yo mismo. Por eso, y por tantas cosas que nos unen, por la confianza que te tengo, por los años que tenemos de ser amacios, quiero que por mí contestes demandas y reconvenciones, que rindas toda clase de pruebas, que redargullas de falsos a los que se presenten en mi contra, que opongas, cariño, excepciones dilatorias y perentorias, que veas protestar a los de la contraria y los taches, que articules y absuelvas posiciones, amor, que me defiendas. Oye por mí asuntos interlocutorios y definitivos. Consciente, querida, a los favorables. Nombra a los peritos de tu confianza
y pide revocación por contrario imperio. Perdón que tantas cosas demande, pero hazlo, amada. Ejecuta, embarga, asiste al monedas, por favor, gestiona, tranza, impele, somete a juicio, compravende mis bienes muebles e inmuebles, negocia por mí, alma mía, sustitúyeme, hazlo en mi nombre y representación, déjame ser el humilde otorgante de este poder, acéptalo con firmeza y estampa tu fino nombre al calce, rubrícalo, convoca a los testigos o invéntalo si fuera necesario, pero acéptalo, amor mío. Deja que se formalice este amplio y cumplido poder para que tú y yo, juntos, iniciemos una nueva etapa de nuestra administración.